Buenos días. Quiero presentarles la exposición de uno de nuestros invitados especiales, Facundo Araujo, exposición que se titula El archivo, esa modernidad soñada, la ciudad puesta en documentos. Facundo Araujo es magíster y licenciado en bibliotecología y ciencias de la información con orientación en archivos. Profesor adjunto, Cátedra de Organización de Archivos y Colecciones de Manuscritos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Magíster en Literaturas en Lenguas Extranjeras y en Literaturas Comparadas de la Universidad de Buenos Aires. Esta ponencia combina cuestiones de archivo y cuestiones estéticas, presentando así un tema sumamente novedoso. Al terminar la ponencia de Facundo, ustedes van a poder dejar sus preguntas en el chat para que en su momento él les pueda responder a cada uno de ustedes las preguntas. Les agradezco y les doy la bienvenida a este tercer día de encuentro que estamos realmente disfrutando juntos. Gracias a todos y nos vemos a la tarde. Hola, les agradezco mucho que participen conmigo de esta charla y también les quiero agradecer sinceramente a los organizadores por permitirme participar. Bueno, yo les quiero hablar de una relación muy íntima y una relación importante, si las hay, entre el archivo y la modernidad. Por eso le puse a esta presentación el archivo, esa modernidad soñada. Si me permiten, primero les quiero hablar de un artista y un dibujante austríaco, no sé si ustedes lo conocerán, a mí me parece sumamente fascinante, podría estar mucho tiempo dedicándome a ver sobre todo sus grabados, porque ha tenido una profusión enorme de grabados. Alfred Kubin, un artista, un dibujante austríaco que vivió entre 1877 y 1959, acá lo tienen en un costado Kubin, ya de viejo, en una ancianidad muy rara, porque él pasó los últimos años de su vida recluido en su castillo. Para mediados del siglo XX se compró un castillo y decidió irse a vivir a él. Un dandy. Kubin condensa mucho de las poses del fin de siglo, de las poses decadentes, y su figura como dandy también la podemos pensar en aquel dandy de Baudelaire. Básicamente entonces su obra artística está compuesta por cuadros y grabados, como le dije, y muchos de los cuales son densamente oscuros, espectrales, siniestros, cargados de símbolos, especialmente de símbolos que muestran como el lado macabro de la vida moderna. Por ejemplo, este monstruo que ustedes ven acá, a mí me parece sumamente fascinante como representación oscura de la sociedad de masas, ¿no? De toda esta cantidad de gente que está entrando en esa boca, que uno no sabe si es un animal, un monstruo. Bueno, hay algo ahí que se está devorando a los hombres y los hombres alegremente van entrando en esa boca. También, bueno, obviamente el lado oscuro de la modernidad, de la vida moderna, se basa en los sueños, en los inconscientes, etc. Y acá también tenemos otra fascinante representación. Él ilustró mucho, como verán acá, ilustró muchos libros, sobre todo de sus autores favoritos, los autores que él admiraba, como Edgar Allan Poe, otro gran oscuro, caballero oscuro de la literatura. Y en 1909 escribe su única novela, la única novela que escribió Kubin, que se llama La otra parte, o El otro lado, acá la traducción argentina se llama El otro lado. El título original es Die andere Seite,
eine fantastische Roman, una novela fantástica. Yo sé que voy a tardar un poco en estas explicaciones, pero por favor síganme, no se me vayan perdiendo, o no vayan ya a buscar la obra de Kubin en Google. Después les doy tiempo para que lo hagan y la disfruten. Lo que sí recomiendo no ver la obra de Kubin un domingo después de las 6, 7 de la tarde, al otro día hay que ir a trabajar y la depresión puede ser muy grande, y ver la obra de Kubin puede acumular bestialmente la depresión, así que, por ejemplo, un sábado a la mañana puede ser un lindo momento para ver la obra de Kubin. Bueno, en esta novela, el personaje principal recibe la invitación de un viejo amigo y compañero de escuela que se llama Klaus Patera. Su viejo amigo, antiguo compañero de escuela, se mudó hace mucho tiempo, se fue de la ciudad, se fue de Viena y se fue a vivir a un lugar muy lejano. Y cuando recibe la invitación para que lo vaya, este amigo recibe la invitación de Klaus Patera para que lo venga a visitar a su casa, le comenta que él creó, no es que se mudó a una casita, él creó todo un mundo nuevo. Y ahí se enteran que su amigo Patera es un excéntrico millonario, multimillonario, que gracias a su gran fortuna decidió crear una ciudad llamada el Reino Soñado, alejada de toda civilización, ubicada en un raro mapa lejano en Europa del Este. De hecho, el viaje que tiene que hacer el amigo para ir a visitarlo a Patera implica trenes, automóviles, etc. Un lugar encima en las montañas, ¿no? Entonces, este amigo suyo que se creó el Reino Soñado, esta ciudad completamente alejada de la civilización, de la Europa occidental. Uno puede leer en esta novela de Kubin, obviamente, todas las claves de la decadencia europea, 1909 es la novela. Sí. Todavía no llegó la Primera Guerra Mundial, pero Kubin percibe, olfatea con su mirada artística que Europa va a decaer. Entonces, bueno, ante esta decadencia, este excéntrico millonario se crea una ciudad nueva. Y la vida de este reino soñado, de esta ciudad que crea, es profundamente espiritual. Si bien él es un excéntrico millonario, él busca la vida espiritual. Y entonces la felicidad de las personas y de la sociedad que lo acompaña a Patera en este reino soñado no se basa en los bienes materiales, en los valores materiales, sino en los valores espirituales. Ahora bien, ¿por qué voy haciendo todo este preámbulo de esta hermosa novela que te las recomiendo leer, obviamente? En este reino soñado, en esta ciudad soñada, el centro administrativo del poder, como si uno pensara la Casa Rosada o el Palacio Municipal, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es el archivo. Es el archivo. Desde el archivo, desde ese edificio, se maneja el poder de este reino soñado. Lo cual, obviamente, cuando yo estaba leyendo esta novela me llamó poderosamente la atención esta metáfora del archivo como el centro del poder. Entonces, fíjense lo que... acá, esta es una cita textual de la obra, ¿no? Sé que aún queda bastante para explicar sobre aquellas instituciones que confieren en un Estado su carácter específico. Todas estas instituciones eran dirigidas desde el archivo. Un edificio bajo, enorme, el mismo que me había llamado la atención cuando llegamos. De color amarillo y grisáceo, lleno de polvo. El polvo y el archivo también es un vínculo muy íntimo. Lleno de polvo y algo adormilado, su aspecto provocaba un profundo bostezo. La somnolencia y el archivo también es otra relación bastante íntima.
se hallaba frente a la plaza principal y era el asentamiento oficial del gobierno. Entonces el archivo es el asiento oficial del poder. Como si en vez de la Casa Rosada, yo pusiese el edificio de la GN, donde hoy está la Casa Rosada, y el poder se dirige desde ahí. Entonces, en esta ciudad artificial que imagina Kubin, el centro político, el archivo, es el lugar donde se guardan justamente los documentos. Y la realidad del poder es la realidad de los archivos. Y esto es algo sumamente interesante, porque el inicio de lo que hoy entendemos como los grandes archivos, los grandes repositorios de archivos, como nuestro AGN, el Archivo Nacional Francés, el Archivo Nacional de Australia, etcétera, 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 son artificios, son inventos de la modernidad. De hecho, con la Revolución Francesa, se crea al poco tiempo el Archivo Nacional Francés, después de 1789. ¿Con qué idea? Con la idea de justamente de abrir los archivos, de dar al público a conocer los documentos del antiguo régimen, de la monarquía, de una forma tal de superar el secretismo, de superar el secretismo del poder. Miren con qué objetivo se funda el Archivo Nacional de Francia. De hecho, nuestro AGN, que cumple 200 años, que se funda en 1821, bajo las ideas y los proyectos de Bernardino Rivadavia, este archivo, nuestro AGN, Rivadavia lo piensa, influido en las ideas liberales de los ingleses. Recuerden que Rivadavia fue un traductor, por ejemplo, de la obra del padre del utilitarismo Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, que también famoso por Foucault, gracias a Foucault en Vigilar y Castigar por el Panóptico, por esa cárcel tan especial. Entonces la idea de Rivadavia también estaba influida por la idea liberal de la publicidad de los actos de gobierno, a través del archivo, superar el secretismo y dar a conocer los documentos del poder. Es decir, transparentar al poder, transparentado el poder. Una idea que sigue, subsiste, obviamente, acá en la Argentina y en otros países del mundo, con nuevas y renovadas legislaciones, hoy llamado acceso a la información pública. Entonces, en ese momento embrionario de la modernidad como experiencia histórica, 1789 en adelante, mano a mano nace los archivos, lo que hoy consideramos como el archivo, y estos grandes repositorios materiales de los archivos nacionales. La Argentina fue pionera en esto, es interesante, porque se funda nuestro archivo antes, por ejemplo, del Public Record Office de Inglaterra, que se funda en la década de 1860, o mucho antes, más de un siglo antes, de lo que son el Archivo Nacional, el National Archives de Estados Unidos, que se funda por 1934. Entonces, ¿cuál es la relación y este vínculo entre la modernidad, el archivo y Kubin? Ustedes me dirán, bueno, ¿a qué apunta todo esto? ¿Este hombre a dónde nos quiere llevar en esta charla? Que espero que todavía no haya despertado ningún bostezo como despierta el archivo. Básicamente porque ser modernos es vivir una vida repleta de paradojas, de contradicciones, una vida dominada por inmensas organizaciones burocráticas, la paradigmática de esas organizaciones burocráticas, el Estado. ¿Cuál es el gran productor de los documentos? El Estado. Y también dominada por organizaciones corporativas, por empresas. Qué mayor, qué palpable esto hoy, donde el capital y en ciertas corporaciones, uno piensa dominando el mundo. En este mundo hoy tan digital, a la fuerza, ¿no? Pero
Hoy estamos en la digitalidad. De hecho, acá tenemos el ejemplo, una charla por Zoom. El poder que tienen las corporaciones como Facebook, Amazon, Google, justamente todas las corporaciones de la digitalidad. Entonces, en este mundo dominado por organizaciones burocráticas corporativas que controlan la vida de los otros, la vida de nosotros, ser moderno es tener plena conciencia de que vivimos en en un mundo que está en constante cambio, ebullición, torbellino, y donde, como dijo Marx, y esta frase que está en el 18 Brumario, qué potente actualidad que tiene esta frase, donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Como la vida cotidiana de cada uno de nosotros con la pandemia, de alguna forma más, menos, se desvaneció en el aire. Entonces, todo hoy se transforma, lo nuevo, el hoy y la ahora transforma rápidamente, y el pasado es pasado siempre, un pasado reciente, ¿no? Y por eso, como les repetía, entonces, para la modernidad, esa experiencia histórica donde transcurren todos estos procesos de modernización, donde está toda esta idea de que lo sólido se desvanece en el aire, inventó el archivo, ¿no? La modernidad inventa el archivo de forma tal de aprender, de ir agarrando lo último que queda de aquello que se va desvaneciendo. ¿Qué es lo que se va desvaneciendo en el aire? Justamente las propias transformaciones van llevando que el pasado se vaya desvaneciendo muy rápidamente en el aire. Entonces, la modernidad como experiencia histórica, les repito, inventó el archivo. Básicamente para tener la evidencia y no perder tan fácilmente aquello que se pulveriza por esa vorágine constante de cambio. Es como si esta nerviosa maquinaria que es la modernidad por un momento anhelase retener una evidencia, una prueba de aquello que ya desapareció, de aquello que desaparece encima con la gran prerrogativa, con la gran característica que tiene la modernidad. ¿Cómo desaparecen las cosas en la modernidad? Con una gran velocidad, una velocidad incontrolable para nosotros y para nuestro aparato cognitivo a veces. Entonces, la modernidad anhela retener por un momento una evidencia, una prueba de aquello que se desvaneció, una prueba testimonial de ese mundo tan vertiginosamente transformado. De ahí el archivo, entonces. De ahí de crear el archivo, de crear los museos también. Porque ese pasado en documentos son las huellas que nos quedan de esos mundos perdidos. Por eso el archivo es un certificado de la experiencia humana. ¿Mm? Eso, la modernidad, además, es una gran productora de nostalgia. Y el alimento de esa nostalgia no es otro que el archivo. Las cartas, los planos, los documentos, los mapas, la fotografía, el álbum familiar. Si bien en las familias, el álbum familiar en papel, con sus dimensiones de ver muchas fotos del pasado de la familia, está desvaneciéndose en el aire, justamente, por advenimiento de las fotos digitales. Fíjense cómo los núcleos de cada una de las familias, quién no ha visto un álbum familiar, quién no ha recorrido el pasado, generado nostalgias de la vida, de la familia, a través de esas fotos, ¿no? Entonces el documento de archivo deja de estar allí afuera, y básicamente la realidad de aquello que se desvaneció o se desvanece en el aire, pasa del afuera a permanecer adentro del documento, ¿no? El archivo, más que reflejar una realidad, lo que hace es reproducir y representar una realidad. Pasa a dar cuenta de esa realidad. Entonces el deseo del archivo justamente es trascender el archivo, y el archivo es una gran apuesta a futuro, intenta ir más allá de su propia contemporánea realidad. Por eso el gusto por el archivo. Es el gusto por un mundo
por una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, una realidad latente en sus documentos, una experiencia viva y sin alteraciones cotidianas que permanece, una realidad que permanece retenida en los documentos, en los papeles. Entonces, podemos considerar el archivo como un espacio vital en un documento. Y es más, podemos considerar el archivo como una heterotopía, como dijo Foucault, ¿no? Como acumulaciones de tiempo. Hacer un análisis estratigráfico del pasado en base a las series, a los fondos de los archivos. Entonces, para el Estado, para cualquier Estado, para ese gran productor de documentos, no el único, ¿no? Pero para ese gran productor de documentos, la voluntad de acumular es la voluntad de justificar una memoria nacional, ¿no? Por eso el vínculo iniciático entre la modernidad y el archivo. Porque la modernidad, sabiendo que pierde muchas cosas en el tiempo, necesita crear una memoria. ¿Y qué profundidad tiene esto de crear una memoria? Porque yo les hablo del vínculo entre el archivo y la modernidad, pero hay otro vínculo intrínseco que es entre el archivo y la historia, la memoria escrita. Entonces, acorde con la legitimación de los Estados-nación a partir del siglo XIX, el archivo no es más que uno de esos tantos otros monumentos del recuerdo. Es un custodio y un generador de una memoria nacional. Básicamente porque en sus fondos descansa la identidad de una nación, la identidad de una ciudad, la identidad ciudadana, los legados, las tradiciones, todo aquello que conforma la solidaridad nacional, ¿no? Entonces, el archivo se crea para fijar y para dar estabilidad y autorizar una memoria colectiva, como dice el historiador español Anaclet Pons. Por eso, la importancia simbólica que se le otorga al archivo es un hecho absolutamente moderno. Ustedes me dirán, me imagino la pregunta desde el inicio de esta charla es, este señor pone el archivo desde 1789 en adelante. Antes de 1789 no había archivos, sí, básicamente hay archivos desde que nace la escritura, desde tiempos remotos hay archivos. Pero la experiencia del archivo, como hoy consideramos al archivo, y esos grandes repositorios, llamados archivos nacionales, que justifican encima la importancia del archivo, es un hecho absolutamente moderno. Básicamente porque lo que hace el archivo es suministra, acumula y da las fuentes para una memoria colectiva. Suministra, acumula y da las fuentes para transparentar los actos de gobierno. Que dos grandes objetivos que tiene el archivo también, ¿no? Es decir, no es que tiene que vender clavos y tornillos, no es una ferretería el archivo. Tiene estos dos grandes objetivos por detrás. Las fuentes para la identidad nacional y las pruebas, las evidencias para transparentar y superar los secretismos y consolidar los actos de gobierno en base a una publicidad de sus actos transparente. Entonces, el archivo no es más que un fabuloso aparato de verdad. Guarda y descarta aquellos rastros de verdad que se impondrán a generaciones futuras. Para ir terminando la charla y en relación por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, quiero dejar lo siguiente como reflexión. El archivo tiene algo fascinante y justamente, por ejemplo, nos permite encontrar una ciudad de Buenos Aires ya extinta. Fíjense qué interesante esto. Por ejemplo,
el fondo de la corporación municipal. En ese fondo, en una institución ya extinta, porque no existe más la corporación municipal, esa primera institución encargada de organizar nada más ni nada menos que una nueva ciudad llamada Ciudad de Buenos Aires, después de la colonia, después de la independencia, etcétera, mitad del siglo XIX. Así está la historia de una institución inexistente y que ha mutado en el tiempo, y después fue la municipalidad y hoy ya es otra cosa. Por eso también en esos documentos está esa antigua Ciudad de Buenos Aires, que de rastros materiales en la realidad cotidiana nos queda poco y nada. Alguna que otra iglesia, algún que otro edificio, pero se ha perdido por completo la gente, obviamente, se han perdido las costumbres, las palabras, el vocabulario, los silbidos, las vestimentas, los vendedores ambulantes, se ha perdido hasta el barro de las calles y el olfato. Y como ya les digo, casi la totalidad de su arquitectura. Sí, encima en una ciudad de Buenos Aires que su arquitectura muta y muta y muta y muy seguido, lamentablemente. Entonces, como decía la historiadora francesa y discípula de Foucault, Alette Farge, bajo el archivo se extiende una organizada topografía. Simplemente hay que saber escucharlo. Entonces la ciudad de Buenos Aires está allí, en los papeles. Es decir, esa antigua ciudad, hoy yo la puedo ver organizada de forma tal como era, por lo menos, en esa gran institución llamada corporación municipal que controlaba los destinos de las personas y organizaba la ciudad de Buenos Aires en su momento. Puedo hacerme una representación, una idea de ella, rescatar la memoria de lo que fue eso, de forma íntegra, a través de sus documentos. Y como inicié entonces esta charla, el archivo, ese archivo que era el centro, el asentamiento oficial del poder en el reino soñado, en esa novela de Alfred Kubin, en estos documentos llamados, en ese fondo llamado Corporación Municipal, sigue estando el poder, un poder de una institución extinta, pero sigue subsistiendo, me quedan los rastros, me quedan las huellas. Ante esa catástrofe, ante esa fatalidad que significa que la modernidad, donde todo lo sólido se desvanece en el aire, me queda el archivo, me quedan estos documentos, me quedan estos mapas, estos planos. Hay un rastro de lo sensible, de los símbolos, que hoy en el presente será después materia de los historiadores y los investigadores traducirlos y llevarlo a las hipótesis y a los problemas del presente. Pero sin esos documentos, sin estos fondos como el de la Corporación Municipal, difícilmente pueda buscar en otro lado los rastros, las huellas, las evidencias de ese poder que no existe más. Si no es en el archivo, tendré que recurrir a la imaginación, tendré que recurrir a conjeturar cómo era Ciudad de Buenos Aires. Por suerte están los archivos, y justamente la misión es seguir conservándolos, seguir custodiándolos, poniéndolos al público, para que eso que se desvanece en el aire se desvanezca tal vez un poquito menos. Un poquito menos, por lo menos. Les agradezco mucho el tiempo. Espero que les haya sido de utilidad esta charla. Muchas gracias.